Latidos, signos vitales para tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos para seguir la charla respecto a esta serie de latidos, y el tema que tenemos para hoy es sobre las intenciones del corazón. Cuando a mí me comentaron este tema que venía para la campaña, vino a mi mente un recuerdo bastante gracioso y bastante lindo a la vez. Cuando era chica y iba a quinto, sexto grado de la primaria, la señorita nos dice: vamos a participar de la Feria de Ciencias. Y todos entusiasmados por ese gran evento que iba a suceder. Y justo a mí me tocó para dar en esa feria el sistema circulatorio. Me acuerdo que cuando llegué a casa y lo conté, quien salió entusiasmadísimo con el tema fue mi papá. Yo pienso, fue porque era la primera hija, entonces todo padre con el primer hijo se esfuerza con las ferias de ciencias. Ya no sé si habrá sido lo mismo con el pobre Kevin. Pero la otra era porque justamente era su tema, el corazón. Entonces me acuerdo que sacó del galpón 500.000 cosas, de telgopores, madera, papel celofán. Hicimos una maqueta, lo hizo casi todo él, una maqueta impresionante del corazón con todas las conexiones, los pulmones, y lo mejor de todo era que tenía luces. Entonces yo podía prender y apagar el circuito de las luces, de las venas y las arterias. ¿Se imaginan cómo habrá sido mi cara en esa exposición de la Feria de Ciencias? Que lo único que habré querido era que la gente estuviera impactada y maravillada con esa maqueta, y yo todo el tiempo prendiendo y apagando las lucecitas. No sé si habré podido explicar algo, pero la cara de fascinación lo habrá dicho todo. La cuestión es que este sistema tan maravilloso que el Señor creó en nuestro propio cuerpo tiene como centro fundamental el órgano, que es el corazón, y que es el motorcito que se encarga de llevar y traer la sangre que va hacia todas las partes del cuerpo a través de las arterias, y llega hasta los lugares más inhóspitos porque va a célula por célula, y después cómo vuelve esa sangre nuevamente al corazón para ser llevada al circuito de los pulmones y oxigenarse nuevamente. Este corazón, hemos estado viendo que en la Biblia representa una parte importante de la persona, es el ser, la persona completa. Es más, muchas veces en la Biblia lo tenemos asociado a la voluntad de las personas. Por ejemplo, cuando Josué instaba al pueblo de Israel, él les decía: sírvanle de todo corazón. Cuando les estaba diciendo: yo y mi familia lo vamos a hacer, háganlo ustedes. En otras partes dice: cuando me busquen de todo corazón, verbos que hablan de acción. Confía en el Señor de todo corazón. Cada uno debe dar según como haya decidido en su corazón. Todas actitudes que se relacionan con la voluntad. En otras partes, el corazón en la Biblia está relacionado a las emociones. Entonces leemos en muchos salmos: tus estatutos son el regocijo de mi corazón. Gran remedio es el corazón alegre, dicen otras partes. Y también podemos encontrar muchos lugares donde habla de los corazones temerosos, los corazones temblorosos, relacionando el área de las emociones. Y en otras partes de la Biblia también lo vinculamos al área del pensamiento, de la mente. Por ejemplo, ese hermoso texto que dice: he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. O escríbelos en el libro de tu corazón. Solo el corazón acata órdenes. Enséñanos a contar bien nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. De todos modos, este no es el tema de hoy. Ese era el sentido práctico que encontramos en la Biblia del corazón, pero quería hacer referencia al resto del sistema circulatorio, que son todos esos ramas, arterias, venas y capilares que se distribuyen a lo largo de todo el cuerpo. Dicen los científicos que si uno sumara la cantidad de kilómetros que abarcan todas estas ramificaciones, llegaría a ser cerca de 100.000 kilómetros, cosa que es una impresionante, casi 2 vueltas y un poco más alrededor de toda la circunferencia terrestre. Y todo esto yo lo asocio, o podría ser una representación de las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque las intenciones
son la disposición de nuestra voluntad o los impulsos de la voluntad para realizar una acción, un fin determinado. Y si no existieran estas conexiones, no podrían entonces las partes del cuerpo desarrollar sus funciones. De esa forma, las intenciones que surgen en el corazón terminan en una acción determinada. Esas intenciones son conscientes y también muchas veces se ha hablado de que podríamos hablar de distintas categorías de intenciones, algunas que son nobles o que tienen un buen destino y otras que son hirientes o que tienen una maldad o que en cierta forma pueden producir heridas para nosotros o para las otras personas. Cuando hablamos de las intenciones, hay muchas referencias en la Biblia que hablan de este tema. Y es importante tener en cuenta esto porque, por ejemplo, Jeremías decía, nada hay tan engañoso como el corazón humano, no tiene remedio, decía él. ¿Quién puede comprenderlo? Y el Señor mismo, cuando había creado al hombre y había pasado poco tiempo de este hecho, él en la Biblia está marcado que él dijo, vio que la maldad de los hombres en la tierra era mucha y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. Y ante esta cuestión, realmente nosotros nos planteamos que muchísimas veces nos pasa que no podemos entender por qué hacemos las acciones que hacemos o no podemos entender aún nuestras propias intenciones. Esas intenciones surgen en el hombre natural de las necesidades o deseos que tenemos las personas. Por ejemplo, hay necesidades que son básicas, como las fisiológicas, la alimentación, la seguridad, la salud. Si yo les pusiera un ejemplo y les dijera una necesidad podría ser la sed. Yo tengo sed, pero hay distintos deseos que pueden satisfacer esa necesidad, como por ejemplo, podría querer tomar un vaso de agua, tener la intención de tomar un vaso de agua o la intención de tomar un vaso de jugo o un vaso de coca. Y hay motivaciones que hacen que se despierte esa intención. Si yo estoy en un grupo de amigos, entonces es probable que se despierte la intención de tomar un vaso de coca y ejecuto la acción. Eso es una necesidad sencilla. Podríamos hablar de otra necesidad, por ejemplo, una necesidad de significancia. Hay muchas personas que sienten satisfacer esa necesidad a través de posesión de cosas. Por ejemplo, yo diría, me voy a sentir significativo si tengo ese celular último modelo. Mi hija, por ejemplo, dice que el S8 Plus sería el más adecuado en este momento, pero pongámosle cualquier celular de última generación que podríamos querer. Si se diera la motivación que ese celular está en una promo especial, a lo mejor me lo compraría. Entonces surge la intención de satisfacer la necesidad y ejecuto la acción de compra. Pero podría ser que esa acción fuera otra, en otra situación. Supongamos que yo encuentro en mi trabajo que alguien se dejó un celular tirado, no sé quién es, y voy a sentir entonces la intención de agarrar el celular y estaría cometiendo en ese caso un robo, una acción que no es apropiada. Y podría ser quizás el víctima de esa situación o la víctima de esa situación, y entonces tal vez cuando descubra quién robó mi celular, lo que quiera es vengarme de eso y estaría cometiendo otra acción que está vinculada también a una misma necesidad. Se dan cuenta que el corazón del hombre es engañoso. No siempre hay relación entre lo que hay adentro y lo que sale afuera y muchas veces es al revés. Y este es el punto que quería tratar en primer lugar. En segundo lugar, quisiera que habláramos acerca de ¿por qué es tan importante las intenciones del corazón? ¿Por qué son tan importantes? Justamente porque lo que Dios mira es eso, lo que hay adentro, lo que está adentro y lo que nos impulsa a realizar acciones y no tanto lo que hacemos. Cuando Dios le dijo a Samuel para la elección del nuevo rey David, él le dijo, no te fijes en su apariencia ni en lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve, sí, porque el hombre ve la apariencia externa, pero el Señor mira el corazón. Y acá este punto es muy importante que lo destaquemos, porque justamente fue la misión que tuvo Jesús
cuando fue presentado en el templo, cuando era un bebé, estaba Simeón en ese lugar y él hizo esta profecía y dijo: este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Es decir, que la misión de él era desenmascarar las intenciones de los corazones. Y hoy mismo, él lo que mira son nuestros corazones. Apunta específicamente a las intenciones del corazón. En cambio, nosotros como personas no vemos las intenciones, vemos solo lo que hay por fuera, vemos lo que se ve, las acciones de la persona. Y por lo tanto, aquí hay una gran advertencia. No estamos autorizados a juzgar a nuestro hermano porque justamente no estamos viendo lo que hay adentro de su corazón. Veamos ejemplos bíblicos, hay un montón en la Biblia. Muchas veces Dios vio las buenas intenciones de algunos, como por ejemplo cuando aceptó la ofrenda de Abel y la de Caín la rechazó. Cuando él vio la oración de Ana, cuando eligió al rey David, cuando vio las intenciones de Rahab, de las parteras de Egipto. Muchísimos casos donde uno diría, ¿qué es lo que vio? Dios vio adentro, vio en el corazón. Y en otros casos también tenemos cuando él rechazó a las personas justamente porque vio malas intenciones. Caso típico que hemos visto hace un tiempo atrás en la iglesia, Ananías y Zafira, que Dios encontró una intención mala en esa ofrenda que estaban trayendo. También tenemos ejemplos en Acán, en Jonás, en Saúl, los fariseos y los maestros de la ley que tantas veces vinieron al Señor con malas intenciones, preguntas que parecían otra cosa, pero en el fondo eran una mala intención. Bien, entonces por eso estamos diciendo que, según se nos dice en Santiago 4:12, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? También el Señor, en el Sermón del Monte, dijo: hipócrita, sacá primero el tronco que tenés en tu ojo antes de querer sacar la paja del ojo de tu hermano, en el sentido que, ¿qué nos pensamos nosotros que vamos a interpretar o entender las intenciones que hay en el corazón de mi hermano? Por eso, antes de decir algo, cuidémonos en eso que vamos a comentar o decir. Tercer punto que vamos a discutir en esta charla, y es que se agrega un problema más al esquema que ya hemos estado viendo de cómo funcionan, ¿no? Las necesidades o deseos que tenemos las personas, las intenciones, y luego se traducen en acciones. Pero la Biblia dice que todos aquellos que hemos sido perdonados por el Señor, que hemos sido rescatados por su gracia y por su obra maravillosa en la cruz, y somos hijos de Dios, ahora tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Y el Espíritu que vive en nuestras vidas pone intenciones del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es decir, que ahora conviven adentro nuestro las intenciones naturales de nuestras propias necesidades con las intenciones del Espíritu Santo. Apocalipsis 17:17 dice: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Estas intenciones del Espíritu Santo, ¿qué es lo que son? Justamente es ejecutar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. El Espíritu quiere que todas nuestras obras glorifiquen a Dios, por empezar. Él quiere que sea extendido y sea el reino de Dios venga a la tierra a través de nosotros. Él quiere que se haga su voluntad en todos los aspectos y que se cumpla su justicia divina. Él pretende que amemos al Señor sobre todas las cosas y amemos a nuestro prójimo como a uno mismo. Y entonces acá empieza el gran conflicto, porque esas intenciones del Espíritu Santo entran en conflicto con nuestras propias intenciones. De ese conflicto hablaba Pablo también en su carta a Romanos, en el capítulo 7 y 8. Él decía: intento hacer lo bueno, pero no lo logro, porque lo malo que está en mí trata de imponerse, ¿no? Es decir, que hay un conflicto ahí, hay una cuestión difícil de solucionar y que nos lleva prácticamente toda nuestra vida cristiana tratar con esa discusión, con ese conflicto interno. Pero Jesús nos dio la salida, la llave de este conflicto en Mateo 6:33, cuando Él dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido.
Él quería decir que le demos prioridad a las intenciones del Espíritu, que le demos prioridad al reino de Dios y todo lo demás se va a ajustar de alguna manera y va a ser satisfecho. Muchas veces también lo hemos visto en algunos personajes bíblicos, pero hay una historia en especial que quería contarles y leerla con ustedes. Normalmente esta historia la hemos dicho y la conocen muchas veces, pero la dejamos ahí a la mitad. Es la famosa historia de el leproso Naamán cuando va a visitar a Eliseo para poder curarse de su lepra. Y él iba con muchos regalos y demás, y cuando se entera lo que Eliseo le pedía, que era irse a bañar al río Jordán 7 veces, primero le pareció que era una tontera, pero finalmente accedió, y cuando él queda limpio, bueno, toda la alegría y ahí se termina la historia. ¿Qué pasó después de eso? Vamos a ir leyendo y vamos a sacar dos cosas interesantes del corazón de Naamán y del corazón de Giesi, que era el siervo de Eliseo. Dice, Naamán se fue y ya había recorrido una cierta distancia cuando Giesi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó: mi amo ha sido demasiado bondadoso con el sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído, pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo, tan cierto como que el Señor vive. Parece que la vida de los profetas no era tan buena en ese momento, quizás la ropa que traían estaba media harapienta, no tenía nada de malo, ¿no? Querer tener un cambio de mudas de ropa, querer unas monedas. De todo lo que había llevado Naamán, solo le iba a pedir la 10ª parte, la 10ª más o menos, porque le iba a pedir un poquito de lo mucho que él había traído. Y entonces corre al carro y cuando llega, por supuesto Naamán se para y Giesi le pide que le dé 2 mudas de ropa, pero fíjense que esa intención se transforma en una acción mentirosa, porque le dice: han venido 2 profetas de las tierras de Efraín y no tenemos que darles, entonces me vendría bien 2 mudas de ropa y unas monedas, unas 3.000 monedas de plata tampoco vendría mal. Y Naamán no encuentra ningún problema en eso y le dice: no, pero por favor, toma 6.000 monedas y les da las 2 mudas de ropa. Y entonces Giesi se va a la casa, vuelve nuevamente a su casa, guarda las cosas, segunda acción incorrecta, porque no le está reconociendo que ahí hay un error, y luego se va a ver a Eliseo. Y dice ahí en 2 Reyes, capítulo 5, al llegar a la colina, Giesi tomó los sacos y los guardó en su casa. Después despidió a los hombres que le habían acompañado, y estos se fueron, y Giesi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes?, le dijo Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, dijo Giesi. Y Eliseo dijo: ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa? Y entonces finalmente le dijo: ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Fue terrible el castigo que recibió Giesi porque sus intenciones terminaron en una acción que no era la correcta a los ojos de Dios, y además una persona que había conocido a Dios toda su vida porque estaba sirviendo, estaba acompañando al siervo, conocía el poder de Dios, conocía que Él es soberano sobre todas las cosas, que podía darle en toda su necesidad, puso primero las intenciones de su propia necesidad delante y terminó siendo muy negativo. Un poquito antes de que ocurriera esto, Naamán le había dicho a Eliseo que él para toda la vida iba a adorar al Dios verdadero, porque él se había dado cuenta del poder de Dios. Y entonces le dijo: una sola cosa te pido, Eliseo. Cuando yo vaya al templo de Rimón, porque mi rey, el rey sirio, me hace acompañarlo y se apoya sobre mi brazo, yo pido solamente que esos momentos Dios me perdone, porque no va a estar mis intenciones de acuerdo con lo que estoy haciendo, con la acción que estoy haciendo. Naamán se daba cuenta que sus acciones no iban a ser correctas, pero la intención de su corazón no iba a ser
lo que él iba a estar expresando. Dos cosas diferentes, dos actitudes diferentes. Ahora bien, entonces, planteémonos seriamente cómo podemos hacer para que en nuestra vida lo prioritario sean las intenciones del Espíritu. Hay un esquema de engranajes que me gustó mucho, porque cuando un engranaje empieza a andar, hace que anden otros, ¿verdad? Como en un reloj. Entonces el engranaje de las intenciones del Espíritu debe ser el primero que arranca. Y eso permite que nuestras acciones vayan acorde a lo que Dios espera de nosotros. Y si ahí está además el otro engranaje de nuestras propias decisiones o nuestras propias necesidades o intenciones, empiezan a funcionar también. Y me gusta mucho porque empiezan a funcionar como en sentido contrario. ¿Y qué es lo que pasa finalmente con aquellos que realmente siguen lo que Dios quiere? Todas las cosas funcionan como en una contracultura, ¿no? Estamos felices con los que son felices, lloramos con los que lloran, somos bienaventurados los mansos, y se va dando toda esa contracultura porque estamos dejando en primer lugar que Dios sea prioritario y sus intenciones sean prioritarias en nuestra vida. Último punto para terminar esta charla, y es ¿cómo examinamos entonces las intenciones de nuestro corazón? ¿Cómo podemos hacer para ver qué es lo que está siendo prioritario en nuestra vida? Porque a veces hasta eso nos resulta difícil de saber. Bueno, hay 4 puntos que yo he puesto acá que pueden ayudarnos. Uno muy importante, que es dar espacio a la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y es así, justamente, cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios entre en nosotros y haga su obra, hace una doble obra, como una espada de 2 filos. 2 filos quiere decir que corta al entrar y corta al salir. Entonces, cuando la palabra está y dejamos que obre en nuestras vidas, no solo nos va a indicar ese error, sino que también nos da la manera de salir, nos enseña cómo salir del problema. Ojalá que el Señor esté obrando a través de su palabra en tu vida y pueda obrar en las nuestras para que seamos sinceros delante del Señor y nos demos cuenta de cuando estamos dejando intenciones que no son las que Dios quiere y no estamos dejando al Espíritu Santo obrar. En segundo lugar, es bueno mirar cuáles son los frutos que el Espíritu Santo pone en nuestra vida, porque justamente si estamos dejando que el Espíritu sea el Señor, el soberano sobre nosotros, vamos a empezar a ver fruto de ese Espíritu Santo obrando. En Gálatas 5:28 al 26 se habla de esto y se comenta que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Si no estamos viendo esos resultados, quiere decir que hay algo que no está funcionando bien. Y es una alerta, una manera de darnos cuenta. Y no solo basta con la alerta que podemos poner nosotros mismos mirando nuestras acciones, sino que también a veces está bueno, y esto como tercer punto, está muy bueno a veces darle permiso o dar autorización a otras alertas con las cuales tenemos confianza, respondiendo a lo que dice la Biblia, ¿no? Que podamos llevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley del Señor, o cuando dice sométanse los unos a los otros en amor. Si tenemos personas de confianza a las cuales les podemos decir, mira, cuando vos veas que yo estoy por este camino un poco equivocado, que estoy haciendo tales cosas y que no concuerdan con lo que Dios quiere o cuál es su voluntad, avísame, por favor, decímelo en confianza, tranquilo, dame una señal de que eso está mal para que yo pueda alertarme y pueda cambiar. No tengas miedo, si me enojo tampoco te sientas mal porque te estoy dando la autorización de hacerlo. Es una buena práctica y viene muy bien, y la verdad que hace muy bien a las personas, a los que somos hijos de Dios. Y una última cosa, cuando nuestro corazón no sabemos si está andando bien, es importante asistir al consultorio del cardiólogo celestial. Y ese gran cardiólogo es el Padre, es el Señor. Tenemos que asistir frecuentemente a su camilla y dejar que Él nos vea, nos revise y vea si las cosas están bien.
En esto hay muchísimos pasajes en la Biblia que hablan de que Él examina nuestros corazones. Por ejemplo, Salmo 26:2 dice: examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. El Salmo 51:10 también es hermoso salmo que dice: que mi corazón sea recto delante de tus ojos. No quites de mí tu Santo Espíritu, porque esa es la única manera en que yo podré, y esto para los líderes es importante, la única manera en que podré encaminar a los hombres a seguir tu camino es si mi corazón está limpio. En el Salmo 139 también habla de que el Señor nos examine y vea si en nosotros hay camino de perversidad y nos guíe por el camino eterno. ¿Cómo se hace esto? Simplemente a través de la oración. Cuando yo acudo al Señor en oración, tengo que darle espacio al Señor para que Él examine mi corazón. Tengo que darle esa oportunidad de que Él mire mis obras, mire las intenciones y me alerte, me haga sentir si hay algo que estoy haciendo mal, si hay algún camino, algún pensamiento que está cruzándose en mi cabeza que no es el suyo. Y mientras más años llevamos en la vida cristiana, más veces hay que ir al consultorio. Así como en la edad típica de los hombres, mientras más viejitos somos, más veces al consultorio, lo mismo pasa con la vida cristiana, más veces a los pies del Señor para recibir su dirección. Para terminar, les dejo una historia muy interesante de una persona, un excelente hombre de Dios. Yo siempre digo que son de las terceras líneas porque son héroes de la fe, que es Loren Cunningham. Él fue el fundador de la misión Jucum, Juventud con una Misión. Loren desde muy joven siempre buscaba el análisis de Dios en todas sus acciones, en sus pensamientos y en sus proyectos. Así fue que cuando nace esta historia fue justamente por esos tiempos especiales que él tenía en oración y Dios le muestra un mapa mundi donde todas las olas venían hacia todas las costas de todas partes del mundo y esas olas estaban formadas por innumerables rostros de jóvenes. En una oportunidad tenían que comprar un transatlántico, un buque para la misión de Jucum y ya habían depositado unos $72,000 en ese momento, que era para la compra de un transbordador holandés que iba a ser muy útil para la misión. Y resulta que estando en unas conferencias en Seúl y con líderes de la misión, él tiene una revelación especial en esos tiempos de oración donde la intención de comprar este buque no era la que Dios quería, sino que había visto que había intención de orgullo adentro de esto, orgullo por la misión, orgullo por todo cómo estaba creciendo la institución. Y él realmente sintió un gran pesar en ese momento, pidió perdón al Señor y luego también pidió perdón a todos los líderes en esa conferencia y desistió del tema del buque. Justamente a partir de ahí todo empieza a ir marcha atrás, las cosas no se dieron y finalmente se perdió la oportunidad de comprar el buque. Mucho más tarde el Señor le dio a Jucum 2 barcos más, pero lo importante es sacar de esta historia que él, gracias a que tenía esos tiempos especiales y permitía, se tiraba en la camilla del gran cardiólogo, permitía que Dios le dijera cómo estaban sus intenciones, le hiciera ver eso, y de esa manera él pudiera conocer si estaba o no en el camino correcto. Y ojalá que podamos nosotros sacar provecho de esto y compartiendo también dentro del grupo algunas ideas para mejorar nuestros tiempos de oración y permitir el análisis profundo de Dios en nuestros corazones. Muchas gracias. Latidos, signos vitales para tu vida.